Ok, entonces vamos a ver ahora un documento que pues yo también se los puedo pasar. Es un documento de otro curso de la Universidad Nacional, el curso de termodinámica de bioprocesos. En ese curso vemos balance de masa. Entonces yo tengo pues unos documentos con ejemplos resueltos de balance de masa. Yo se los puedo pasar con mucho gusto y vamos a ver un par de ejemplos de este documento. Entonces vamos a ver ese documento. Es este documento que tenemos acá. Y entonces aquí, pues, vamos a ver un ejemplo de una columna de destilación. Ese va a ser nuestro segundo ejemplo de balance de masa del día de hoy. Y así vamos van a ver que es muy parecido al ejemplo que acabamos de ver del separador. Uno de los detalles es que vamos a trabajar aquí en kilogramos por hora en lugar de moles por minuto, pero por lo demás, pues hay muchas similitudes. También van a ver que este ejemplo está resuelto de una manera estructurada. Cuando tenemos problemas complejos, de cierta complejidad, pues es conveniente tener como una estrategia, unos pasos para resolver el problema. Entonces aquí, pues se siguió una metodología en forma de pasos donde vamos a ver incluso las suposiciones que son aplicables y cosas así, pues podemos hacer comentarios sobre esas suposiciones, base de cálculo y cosas así. Entonces, vamos a leer el problema. Precisamente el paso 1 de cualquier resolución de un problema es leer bien el problema. En el caso Bueno, en el caso de ustedes, una consulta. sí. Eh, este archivo y el pasado, digamos, supongo que está en el aula virtual, ¿en qué No, no parte se están encuentra? en Es el que aula no logro virtual, encontrar pero el... con mucho gusto yo se los voy a mandar por correo y con mucho gusto lo puedo subir al aula virtual. Hacemos una carpeta que se llame clases virtuales y con mucho gusto lo subo. Ok, Como les decía, muchas por el gracias. momento, yo lo que les recomiendo es que hagamos nuestro dibujito y vayamos tomando datos. Y pues muy pronto, después de la clase, ustedes van a recibir estos dos documentos. Vamos entonces a leer el problema. Les decía que en el caso de que ustedes son los diseñadores, que ustedes son los que están definiendo el problema, que es el ejemplo del trabajo final, en el trabajo final ustedes son los diseñadores de cada equipo, pues entonces en lugar de leer el problema, la medida, digamos, sería definir bien el problema. O sea, definir bien el problema claramente, qué es lo que se quiere hacer, qué es la separación que se quiere hacer, qué es la información que yo necesitaría, por ejemplo, datos de entrada, qué son, digamos, qué información de salida necesitaría para poder definir esa separación, ese tipo de cosas, o sea, definir el problema, eso es lo que implicaría eh, el paso 1 cuando yo soy el que estoy diseñando el equipo. Y eso implica a veces pues tener que buscar datos, tener que hacer mediciones, eh, etcétera. Digamos que la búsqueda de datos, que es muchas veces lo más complicado. Entonces, en este caso, como les decía, vamos a subir un poquito para que se vea la columna. Aquí tenemos una columna de destilación y lo que tenemos es una mezcla de benceno tolueno. Acuérdense del proceso de estireno, que había una corriente que era benceno tolueno, que eso se podía vender. Entonces, digamos que alguien compró esa mezcla de benceno tolueno y ahora la quiere separar. Entonces, tenemos una corriente de 1000 kilogramos por hora y que tiene 50% de benceno. Y les hago una pregunta. Si el benceno es un 50% del total, pues ¿cuánto es el tolueno? El otro 50%. Eso es correcto. Acordémonos pues que la suma tiene que darme 100%, entonces muy fácilmente sacamos que el tolueno también es 50%.
Entonces me dicen que el flujo másico de benceno en la corriente superior, es decir, donde tengo aquí una flechita, y la corriente superior es 450 kilogramos por hora y en la corriente inferior es 475 kilogramos por hora. Y la operación se lleva a cabo en régimen estacionario y lo que nos piden es calcular la información que no se conoce. O sea, se pide calcular, digamos, los flujos de componentes, los flujos de benceno y de tolueno o las composiciones de benceno y de tolueno. Entonces, para eso tenemos que hacer unos balances de masa. Y entonces, bueno, como les decía, paso 1 es hacer un dibujo donde vamos a poner la información disponible. Entonces, aquí está nuestro dibujo. Aquí vamos a decir que el A es benceno y el B es tolueno. Y aquí vamos a decir que la corriente de entrada es la corriente 1, la corriente 2 es la corriente superior y la corriente 3 es la corriente inferior, que acordémonos que esto se llamaba corriente de destilado, la de arriba, y corriente de fondo, la de abajo. Y aquí hemos puesto toda la información que nos dio el problema, pues la pusimos en el diagrama y lo que no tenemos, pues lo pusimos con signos de pregunta. Eso pues muchas veces nos va a dar una idea pues de qué tenemos, qué no tenemos y como qué balances son los que hay que hacer. Fíjense que aquí hay unas líneas punteadas como azules alrededor de la columna de destilación. Eso, digamos, ¿cómo interpretamos qué representa esas líneas azules? Para ver si ustedes manejan un concepto, pues que no deja de ser importante. ¿Qué podrían significar esas líneas azules? Como que está englobando al equipo completo, digamos. Correcto, está englobando al equipo completo. Entonces, ¿cómo qué representa? ¿Cómo qué sería? Lo que es el balance general, por decirlo así. Ok, entonces, vean qué interesante. El conceptos de balances de masa, balances de energía, tiene mucha relación con un concepto que se llama sistema o el análisis de sistemas. Entonces, aquí lo que tenemos es una torre de destilación, entonces nosotros tenemos que definir cuál es mi sistema. En este caso, mi sistema es la columna de destilación. Entonces, yo hago como una frontera alrededor de mi columna y esto conceptualmente se conoce como un volumen de control en teoría de sistemas. De hecho, en termodinámica se conoce como un volumen de control. Y entonces ese volumen de control nos define las fronteras del sistema. Y entonces una cosa muy importante es que el balance de masa, yo lo que me voy a fijar es por lo que atraviesa las fronteras de ese sistema. Digamos, lo que entra, fíjense, está atravesando la frontera del sistema y lo que está saliendo, las dos salidas, pues están atravesando también las fronteras del sistema. ¿Por qué es esto importante? Vean, por ejemplo, en un intercambiador de calor, yo puedo tener, digamos que esto fuera un intercambiador de calor y aquí tendría entonces una corriente fría y una corriente caliente que, digamos, el intercambio de calor ocurriría adentro del intercambiador. Y entonces, fíjense que un balance de energía de un intercambiador de calor va a ser Q igual a 0. O sea, el intercambiador con respecto al medio ambiente, a los alrededores, es adiabático. Y eso tiene que ver con que el calor, si atraviesa o no atraviesa la frontera. Si no atraviesa, pues no, digamos, no hay calor. Igualmente, si hubiera algún intercambio de masa aquí adentro de la columna, pero si no atraviesa la frontera, es como si no ocurriera. Entonces, eso es un concepto muy importante, el concepto de la frontera de un sistema, o también conocido como volumen de control,
pues es importante para hacer balances de masa, porque lo que vamos a contemplar siempre es lo que atraviese las fronteras. Queda claro, o por lo menos parcialmente claro, pues este concepto de frontera de un sistema. Lo que es balance de energía, el intercambiador adiabático, no se preocupen, porque en una clase próxima que veamos balance de energía, pues eso lo vamos a ver en detalle y ahí lo van a entender pues mucho mejor. Por el momento nos vamos a concentrar en que es un balance de masa y una columna de destilación. Vamos a continuar. Entonces, pues si nos fijamos en digamos en este ejercicio, pues lo primero que hicimos fue definir la incógnita y definir la base de cálculo. Entonces la base de cálculo, como nos dicen que son 1000 kilogramos por hora de entrada, vean qué interesante, yo puedo definir de dos maneras la base de cálculo. Puedo usar como base de cálculo el tiempo, es decir, 1 hora, o puedo usar como base de cálculo los 1000 kilogramos de alimentación. Y entonces eso de la base de alimentación, usar por ejemplo 10 kilogramos, 1000 kilogramos, 100 kilogramos, una potencia de 10, pues eso también es una base muy común, una base de cálculo muy común. Digamos, ¿por qué definimos las incógnitas? Les hago una pregunta para pues, promover la participación. ¿Por qué creen que es importante que definamos cuáles son mis incógnitas? Para conocer la cantidad de ecuaciones que se requieren. Eso es una forma de verlo. Si yo tengo dos incógnitas, entonces solo necesito dos balances. Aunque pudiera ser 3, 4, 5, pues solo necesitaría dos. En cambio, si tengo 5 incógnitas, pues voy a necesitar 5 balances o 5 ecuaciones. Entonces, eso es una razón muy importante. La otra razón importante, sobre todo como estamos en la universidad y como hacemos pruebas cortas, hacemos exámenes, etcétera, pues es muy importante siempre que yo tengo que saber cuál es mi incógnita, qué es lo que me están preguntando, o sea, qué es lo que me están pidiendo calcular. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta que yo tengo que dar al final del ejercicio, al final del problema. Entonces, por eso es importante definir las incógnitas. Y entonces ya aquí tenemos definida la base de cálculo, que es como la fotografía, habíamos dicho, las incógnitas. Vean que las suposiciones en este caso son muy simples. Las suposiciones básicamente es que tenemos estado estacionario y que no hay una reacción química. Y con esas suposiciones podemos trabajar y resolver el problema. En otras ocasiones, pues vamos a tener que poner un montón de suposiciones. Y pues veremos otros ejemplos posteriormente. Los balances de masa los estamos viendo allí. Vean que tenemos 3 balances de masa. Un balance de masa total, un balance de masa de benceno y un balance de masa de tolueno. De hecho, son muy parecidos, por no decir idénticos, a los balances de masa que hicimos en el ejemplo anterior. La única variante tal vez es, vamos a subir un poco la letra para que se vea todavía mejor. Aquí vemos los balances de masa y entonces tal vez la única variación es que los balances de componente los podemos escribir de dos maneras. Los podemos escribir contemplando el total, el flujo de componente. Por ejemplo, esto sería flujo de benceno, o sea, moles de benceno a la entrada, moles de benceno en la corriente 2, moles de benceno en la corriente 3, o bien yo puedo expresarlo con las composiciones, en donde, como habíamos visto, pues uso la corriente total, este es el flujo total, multiplicado por una composición. Esas son dos maneras equivalentes de escribir
el balance de un componente y pues va a depender de los datos que yo tengo, de la información que yo tengo. ¿Alguna pregunta? Porque como les decía, estos balances son iguales a los del ejemplo anterior. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir valores. Si no hay preguntas, entonces vamos a seguir avanzando. Vean que, pues, en una forma ordenada, lo primero que hicimos, otro detalle, primero escribimos las ecuaciones, primero escribimos los balances y después escribimos, digamos, después los vamos a resolver. O sea, primero escribimos y luego resolvemos. Entonces aquí tenemos el cálculo de los flujos de componente de benceno y de tolueno. Entonces estamos calculando que entran 500 kilogramos de benceno y 500 kilogramos de tolueno en la base de cálculo, en una hora. Eso con base en las composiciones. Y eso es para poder usar las ecuaciones como las habíamos escrito, digamos, con flujos de componente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el balance o los balances. Digamos, aquí tendríamos los dos balances de componente. Como son dos incógnitas, usamos los dos balances de componente y aquí pues lo que usamos fueron moles de benceno en la primera ecuación, moles de tolueno en la segunda ecuación y eso nos permite pues determinar las incógnitas que tenemos. O sea, nos permiten pues definir lo que hacía falta. Y esto, además, ¿qué más nos va a definir? Por ejemplo, si yo quiero calcular los moles que salen por la corriente 2, la corriente superior de destilado, alguien que nos quisiera proponer un valor, ¿cuánto podría valer esa corriente, ese flujo por hora? Con base en los datos que tenemos allí en la pantalla. ¿Cuál flujo, profe? Perdón. Aquí tenemos en este momento los flujos de benceno y de tolueno en cada una de las corrientes. Entonces, una cosa que no sabemos son el flujo total en la corriente 2 de destilado y el flujo total en la corriente 3 de fondo. En este momento ya los podríamos calcular. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el flujo total en kilogramos por hora de la corriente 2, la de arriba, la de destilado? ¿Alguna propuesta, alguna sugerencia? Porque la verdad es que yo no estoy entendiendo esta parte. Voy a volver a explicarlo un... 475. 450 ajá, 475. Sí, 475. Entonces le vamos a explicar al compañero que preguntó nuevamente. Vamos a devolvernos aquí. Entonces, fíjense que aquí teníamos, pues vienen varias ecuaciones. Solo ocupamos dos ecuaciones para resolver el problema, porque son dos incógnitas. Profe, perdón que lo interrumpa. Adelante. Es para ver si le puede bajar al Zoom para que se vea completa la página. Esto. Gracias. Ujú. Sí, Sí. que lo haga normal, digamos. Sí, no te entendería. Si le puede bajar al Zoom de la página, o sea, que lo ponga en 100% o no sé, porque Sí, se ve muy grande. 100% sería así. Así. Ujú. ¿Está bien? Gracias. Sí, sí, yo le subí la letra para que se vieran mejor las ecuaciones
De hecho, lo podemos subir un poquitito para que se vea todo más claro. Entonces, aquí tenemos el balance total. Es uno de los que podríamos escribir, pero nosotros no tenemos estos dos valores. No tenemos el flujo total en la corriente 2, ni tenemos el flujo total en la corriente 3, entonces no me sirve. Por esa razón, tampoco podemos usar esta ecuación que utiliza las composiciones, porque, de hecho, digamos, no tenemos composiciones, no tenemos los flujos de la corriente 2 y de la corriente 3. O sea, no puedo usar estas ecuaciones a diferencia del ejemplo anterior. Entonces, fíjense que a mí me están dando como datos, si nos vamos a la parte de arriba, como datos, vamos al dibujo, me están dando flujo de benceno, o sea, flujo de un componente en la corriente superior y me está dando flujo de tolueno en la corriente inferior. Entonces, eso es una pista de que este problema lo podemos resolver haciendo flujos, balances de componente, o sea, pero viéndolo así como el flujo total del componente, que eso es lo que me están dando. Entonces yo conozco, yo necesitaría, por ejemplo, MA1 y MA1 lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto está entrando, 1000 kilogramos por hora, y además sé que es un 50% de benceno. Entonces yo puedo calcular el flujo de entrada de benceno, que precisamente son las 500 kilogramos por hora. Igual con el tolueno, pues yo puedo calcular el flujo másico componente a la entrada, porque tengo el flujo total, 1000 kilogramos por hora, y el porcentaje o fracción de tolueno, 50%. Entonces, este dato, pues lo podemos calcular. Entonces, eso, pues me permite decir, bueno, aquí yo tengo MA1, lo tengo, y MA2 también lo tengo. Entonces, puedo usar esta ecuación para obtener el flujo de tolueno en la corriente, bueno, el flujo de benceno en la corriente 3. Y de la misma manera, pues aquí voy a tener este dato, el de la entrada, y voy a tener el del tolueno. Entonces tengo 2 de 3, puedo resolver también esta ecuación. De hecho, fíjense, pudimos resolverlas independientemente. A veces, pues, vamos a necesitar hacer un sistema de ecuaciones. En este caso, pues pudimos resolverlo independientemente. Fíjense que aquí, pues, calculamos los flujos de entrada de benceno y de tolueno y sustituimos los valores que tenemos en las dos ecuaciones, y pues eso me permitió conseguir o calcular los flujos que me faltaban. El flujo de benceno en la corriente de fondo y el flujo de tolueno en la corriente superior. Y entonces eso, a su vez, me va a permitir calcular el flujo de destilado y el flujo de fondo. Tal vez la compañera que nos dijo, ¿me escuchan? ¿Algo pasó? Sí, ya lo escuchamos, profe. Ok, estaba explicando. Un momentito para ver. Un momentito. Entonces, ¿dónde me dejaron de escuchar?